semanas que estaremos compartiendo una serie titulada Fe. Y sabe que entre las pláticas o conversaciones que nosotros tenemos, esta palabra es bien común en medio de nosotros, dentro de la iglesia, es la palabra fe. Pero yo quiero que en esta mañana usted disponga su mente y su corazón y que sea el Señor hablándonos y fortaleciéndonos y llenándonos de fe. Amén. Yo creo que la necesitamos en medio de la adversidad, en medio de cualquier cosa que podamos estar pasando. Creo que la fe en el Señor, la confianza de lo que Él va a hacer en nuestra vida, de lo que Él está haciendo, creo que es la esperanza que tenemos. Le voy a pedir que usted ahí en su Biblia o en sus notas pueda abrirla y leamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Quizás lo hemos leído muchas veces, pero no le hemos puesto ese sentido espiritual que la palabra tiene para nosotros en esta mañana. ¿Lo tiene? ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos a una sola voz? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, en esta versión NTV, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Repita conmigo, por favor. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de cosas que no podemos ver, pero que entendemos que Dios está obrando en esa situación. La fe a menudo y normalmente trata de cosas del futuro y cosas que físicamente no podemos ver. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos aprender acerca de la fe, porque lo contrario a la fe es la incredulidad. Y si usted ha escuchado o ha leído ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que el que duda del Señor sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros entendemos acerca de la fe, estamos entendiendo que nuestra confianza está puesta en el Señor, en muchas cosas. Y ahí entendemos que hay diferentes fe. La fe que tuvimos el día que aceptamos a Cristo es una fe en la cual el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está convenciendo de pecado, está obrando en nosotros. Pero hay otro tipo de fe que obra en situaciones en las cuales todos los que estamos aquí también lo necesitamos. La confianza que el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esa fe que salva y la fe que tenemos en el Señor para aquellas situaciones en las que visiblemente o cosas que humanamente no podemos hacer. Le hago una pregunta, hay cosas que humanamente no podemos hacer. Hay cosas en las cuales usted quiere cambiar y no puede cambiar. Porque cuando hablamos de otras personas, usted no puede cambiar a otras personas. Puede orar para que el Señor empiece a trabajar en esas personas. Pero ahí empieza a obrar la fe porque está hablando de cosas invisibles. Y ahí en Hebreos nos habla y nos recuerda que el Señor creó todas las cosas de aquello que no era visible. Cuando habla de esto, nos está hablando de lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos visibles. Cuando nosotros miramos el cielo, miramos la creación del Señor, Él lo creó de lo invisible, lo creó para que fuese visible. Entonces creo que ahí comienza todo para nosotros si tenemos fe. Por eso es importante que conozcamos el día de hoy lo básico de la fe. ¿Sabe que hay cosas básicas de la fe? No todos los que decimos tener fe realmente tenemos fe. Tenemos fe en lo que nuestra mirada ve, lo que nosotros podemos observar. Realmente esa fe está condicionada a la razón. Pero cuando leemos el concepto de lo que dice Hebreos 11, versículo 1, dice que es la confianza de cosas que esperamos que todavía no han pasado. Ahora, ahí está lo importante de esta mañana, en donde nosotros ponemos nuestra fe. ¿Qué cosas son las en las cuales la fe que la palabra menciona puede obrar? No en todas las cosas que tenemos fe van a ser aceptables o aprobadas por el Señor. La gente sin Dios tiene fe. ¿No se da cuenta usted de eso? Tengo la fe que mi situación va a mejorar. Puede ser que mejore,
pero realmente está la mano del Señor obrando en esa situación. El mundo sin que tenga a Dios tiene fe, porque lo relaciona con la esperanza. Todo el mundo tiene esperanza de que las cosas pueden cambiar. Ahora, para usted y para mí, todos los que estamos aquí, debemos de entender cómo realmente obra la fe del Señor en nuestras vidas. Por eso usted sabe de que conocemos y leemos en la Escritura que Abraham es el padre de la fe. Por la fe de él nosotros entendemos ahora que de la misma manera creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham creyó al Señor sin verlo. Abraham creyó sin realmente empezar a tener una relación con él. De la misma manera nosotros con el Señor. No lo miramos físicamente, pero sabemos que está obrando en nosotros, amén. O sea, por eso creemos, porque sabemos de que ahí está el Señor. Usted sabe que el Señor está aquí. Usted sabe que el Señor está aquí. Aunque no lo podamos ver, yo sé que el Señor está aquí, amén. Dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Si el Señor está aquí, entonces Él tiene que obrar en nuestra vida y tiene que tener una palabra en el cual nos permita aumentar nuestra fe. Por eso le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas lo básico de la fe. Y sabe, la fe, si usted lo escribe ahí en sus notas, opera en 3 áreas, en 3 partes de nuestro cuerpo, en nuestra vida, en alma, cuerpo y espíritu. Si usted es tan amable y busca en su Biblia o lo lee en sus notas, en Números capítulo 13, versículo 26. Y aquí hay una palabra de fe para nosotros, para que podamos entender que si estamos en esta nación, que no es nuestro país de origen, que no somos realmente de este lugar, pero Dios nos movió para este lugar, amén. ¿A cuántos han emigrado a este país? Levante su mano. ¿Cuántos no nacieron aquí? Solo los hijos nuestros no van a levantar la mano. Pero todos hemos venido de tierras lejanas. Vinimos de turistas. Probablemente vinimos porque teníamos necesidad. Y nosotros reconocemos eso. Vinimos porque queríamos un mejor futuro. Queríamos una mejor vida. Pero no en nuestros planes no estaba que el Señor se apareciera a nuestra vida y nos mostrara un mejor plan, que es haberlo conocido y haber entregado nuestra vida al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, miren lo que dice en Números capítulo 13, versículo 26. Allí hablando acerca de Moisés para poder conquistar una tierra que el Señor les había prometido. Dice en Números 13, 26, ¿lo tienen? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. ¿Me está siguiendo en la lectura? En Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ¿qué dice? Fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Sabe que la fe opera en 3 partes de nuestra vida. Opera en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. ¿Por qué opera en el alma? Yo quiero que usted pueda entender que cuando entendemos la fe, opera en el alma, porque muchas veces nosotros sentimos aquella confianza en el Señor, porque en el alma están las emociones. Muchas veces creemos que Dios nos va a ayudar en una situación determinada. Allí está obrando el alma, porque nos alegra, empezamos a ver la respuesta en medio de una situación que podamos pasar.
Ahí nosotros podemos tener la confianza puesta en el Señor, y también puede ser de que nosotros empiece a obrar lo que es la duda. Por eso el Señor en la fe obra en el alma. Mire lo que dice la Escritura. Cuando anterior a esto, estos hombres ya los había mandado Moisés, uno por cada tribu, para que fueran a revisar la tierra. Pero si usted abre su Biblia en el capítulo 13, versículo 1, lo que le dijo el Señor a Moisés. Dice, Jehová habló a Moisés. Moisés lo mandó a esa tierra porque él quería enviarlos y consideró que era la tierra que el Señor le había dado. No, sino que mandó a los 12 porque el Señor le habló a Moisés. Y ahí nosotros entendemos de que empieza a haber la lucha entre el alma y lo que Dios nos ha dicho. Cuando nosotros entendemos lo básico de la fe, entendemos que creemos en aquello que Dios nos ha dicho. Porque podemos creer en aquello que yo quiero. Amén, hermano. Entonces a veces nos sentimos desanimados, desilusionados, tristes porque Dios no ha obrado en una situación en mi vida. Pero cuando el Señor nos dice a nosotros, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré, te protegeré, te salvaré, seré el que andaré contigo a donde vayas, si haces mi voluntad, por supuesto. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Y ahí empieza a obrar el alma. Sí, Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que tú estás obrando en esta situación. Pero nos podemos encontrar también en la misma situación aquellos que vieron lo bueno que había en la tierra, pero también todo lo malo, porque la fe obra de acuerdo a la apreciación de la persona. Dios puede obrar en una situación en nuestra vida, y por eso es lo básico de la fe. Porque una de las cosas que entendemos que obra en aquellas cosas que Dios nos está diciendo y que entendemos que están en su voluntad. Ahí es importante todo esto. Observamos en esa área lo bueno y lo malo, porque no podemos obviar las cosas. Por eso el Señor, ¿por qué viene, hermano? ¿El Señor viene por un cuerpo? No. ¿El Señor viene por el Espíritu? No. El Señor viene por un alma. Dios quiere que nosotros tengamos una alma entregada para Él, porque el Señor nos salvó y nos salvó nuestra alma. Bendito sea Él. Amén. Amén, hermano. Por eso ahí están nuestras emociones, ahí están las cosas como nosotros las observamos. Amén. Donde nosotros ponemos esa esperanza, pero también el desánimo. Mire, los mismos que le estaban dando el reporte a Moisés fueron los mismos que empezaron a ver todas las dificultades. Y no nos pasa así. ¿Te quieres venir para los Estados Unidos? Allá pagan a tanto la hora. Ay, dice, yo quiero irme para allá. Pero si usted se pone a pensar, dirá, pero el viaje es largo, no conozco a nadie, no tengo papeles y no tengo a nadie. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos ver lo bueno y podemos ver lo malo. Y esas cosas son las que debemos de conocer. ¿Por qué obra en el cuerpo? Porque nuestro cuerpo le da temor. Nosotros, mire algo que nosotros entendemos, de que nosotros sabemos de que Dios obra en el alma, pero tenemos temor de que seamos agredidos, ¿sí o no? Es nuestro cuerpo. Hermano, cuando la fe se opera en esas tres áreas, donde yo creo lo que el Señor dice, donde yo creo que el Señor me protege, donde Él es mi protector, mi torre fuerte, no habrá nada que me toque si yo estoy en la voluntad de mi Señor, amén, si estoy haciendo lo que el Señor me dijo. Porque ¿sabe algo? El Señor le dijo a Moisés que enviara a uno de cada tribu a ver esa tierra. Pero ¿sabe cuánto tiempo pasó? Fueron, vieron todo lo bueno y esperaron 40 días para volver a ir. Porque dudaban si el Señor se los había dicho. Y escuche esto, ¿acaso el Señor no sabía el tipo de tierra que había? Claro que sí. ¿Para qué les enseñó el Señor o los envió? Para que pudieran ver de que era difícil la situación, pero que Él les había prometido esa tierra y que se las iba a dar. Amén. Si el Señor nos trajo a este lugar, si Dios lo ha movido de donde usted venga o lo que está haciendo, tiene que tener primeramente la seguridad y la confianza que está en la voluntad de Dios, que usted está obedeciendo a Dios, y ahí usted puede descansar en el Señor. Amén, hermano. Por eso también obra en el Espíritu, porque entendemos de que cuando estoy en el Espíritu con el Señor, puedo escuchar claramente su voz y lo que quiere que yo haga. Bendito sea Él. Por eso la fe opera en esas tres cosas, porque hay gente que tiene fe, hay gente que cree que solo por sentir un momento, porque la emoción es un estado en el cual usted se siente alegre,
pero luego se enfrenta a una realidad. Y cuando dice, ay, y lo que yo creía allá en el mensaje que escuché, y se encuentra con su realidad, se le desvanece toda esa emoción. ¿Por qué? Porque le dio temor en el cuerpo. Porque le dijeron, le voy a poner un ejemplo bien literal. Mira, hay un trabajo en el cual tú puedes calificar. Y lo primero que uno dice, no sé inglés. Usted ya se llenó de temor, ni siquiera lo intentó. Está muy lejos. Son racistas, pero solo americanos hay ahí. Usted se está poniendo un montón de cosas. Y yo se lo digo de una forma literal, que son las que nosotros podemos enfrentarnos diariamente. Pero debemos de reconocer de que la fe opera en esas tres cosas. Primero, hacer la voluntad del Señor. Amén. Por eso debemos de preguntarnos por qué el pueblo de Israel esperó esos 40 días para volver a enviar a esos espías. Y sabe que de los 12 hubo solo uno en ese pasaje donde levantó la voz, y fue Caleb. Fue el que dijo ahí en el versículo 30. Si usted lo lee, dice en el versículo 30, si lo tiene, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero al contrario de escuchar las palabras de Caleb, escucharon las palabras de los otros que habían visto las dificultades. Por eso, hermano, en el Señor nosotros tenemos que creerle confiadamente que si Dios nos tiene aquí y si Dios quiere que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, Él estará con nosotros. Amén, hermano. Por eso es bien importante que con el Espíritu está la garantía que Dios lo va a hacer. Le hago una pregunta: ¿usted necesita del Señor en una situación en su vida? Qué poquitos amenes. ¿No necesita a Dios entonces? Sabe que los problemas es la manera en la cual Dios se puede manifestar en nuestras vidas, porque así vemos su mano de poder. Por eso cantábamos en medio de la adoración, dice, aunque no pueda verte, que dice, estás obrando. Si usted tiene la confianza puesta en el Señor, si usted cree plenamente que Dios tiene cuidado de esas situaciones. Por eso es importante que entendamos todo esto, lo que hablamos el día de hoy. ¿Cuántas veces nuestra incredulidad ha sido más fuerte que la fe? Porque nosotros somos, como había un programa de televisión, ver para creer. Ahí no obra la fe. Porque el concepto de fe es, hermano, la confianza. Dice que esa certeza es la convicción que aunque no pueda haber algo, yo sé que Dios está obrando en esa situación. Quizás no como yo quiera, pero Él tiene la manera perfecta como Él va a resolver ciertas cosas. Amén. Pero mientras nosotros esperamos verlo, no va a pasar. Porque dice, por esa fe los de antaño tuvieron reputación. Porque allá habla acerca de Abraham, habla acerca de Noé, habla acerca de todos ellos. ¿Acaso ellos lo miraban? No, ellos le creyeron al Señor. Pero todas las cosas en el Señor, quiero decirle, no es para un logro personal o una satisfacción que usted pueda sentir o esté anhelando. Es para la misma obra, para honrarlo a Él. Amén, hermano. Porque todos ellos fueron reconocidos por la fe que tuvieron en el Señor, porque el Señor tenía un propósito en sus vidas para exaltar y honrar el nombre del Señor. Amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Bendito sea el Señor. Ahora, si nosotros entendemos lo básico de la fe, entendemos que obra en esas tres áreas. Si en una de ellas no obra, la fe, hermano, viene a ser una fe muy débil, muy frágil. Y en eso ahí nosotros debemos de trabajar y entender que si el Señor nos dice las cosas, creemos confiadamente en Él. Bendito sea el Señor. Ahí le voy a pedir que usted pueda escribir en sus notas. La fe, sabe, tiene un impacto práctico. Escriba por favor ahí, tiene un impacto práctico. ¿Por qué? La fe no simplemente es un pensamiento, un deseo de algo que quiero que pase. La fe obra en las cosas cotidianas y diarias en las cuales usted y yo vivimos. Hermano, todas las cosas, dice en su palabra, que de lo invisible el Señor hizo las cosas visibles. Ahora, mire, hay cosas que nosotros queremos que pasen, pero no hacemos nada. El Señor le dio una palabra al pueblo, le dio una palabra a Moisés. Y Moisés no se quedó esperando, hermano, para que sucediera. Tuvo que hacer algo.
Hermano, la fe no obra simplemente con creer en el Señor, sino que hay que hacer algo, amén. Ay, Señor, yo quiero que tú me salves. Tiene que aceptar a Cristo. Dios no lo va a salvar si usted no acepta a Cristo, amén. Si usted no lo confiesa con su boca y lo cree en el corazón, perdón. Usted tiene que hacer su parte y Dios hace la otra, amén. Señor, yo quiero que tú me prosperes o me bendigas, pero Dios me ha prometido que me va a dar un trabajo. Pero usted está en su casa viendo tele en el mueble, hermano, Dios no puede obrar ahí. Amén, hermano. Pero si usted va confiadamente en el nombre de Jesús, sé que me van a dar este trabajo. Usted va, aplica, llena aplicaciones, se está moviendo. Dios va a obrar en eso. Usted tiene la fe, pero usted está haciendo su parte. Amén, hermano. Por eso tiene un impacto práctico en las cosas. Hay gente que quiere que las cosas pasen como que van a caer del cielo, como que va a caerle, qué sé yo, la lluvia. No, usted tiene que hacer algo y Dios va a hacer la otra parte. Amén. Dice 2 Corintios 4:13. Mira esta palabra, hermano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Y aquí hablando Pablo, hermano, escuche esto. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí está diciendo Pablo, miren, como está escrito, lo que yo creí, hablé. Así dice la escritura. ¿De qué está hablando? Acerca de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Está hablando que si el Señor nos salvó, si nosotros llegamos al Señor por la fe que tenemos en el Señor, hermano, de la misma manera dice, lo que creí, hablé. ¿Y qué era lo que hablaba Pablo? Lo que él había escuchado y había leído. Y estaba hablando acerca de lo que Dios puede hacer. Porque nuestra vida depende de lo que Dios hace en nosotros y lo que nosotros permitimos que Dios haga. Hermano, Dios nos ha transformado. Dios ha querido que lo que Él nos ha mostrado a través de la Escritura pueda ser algo práctico, algo que realmente nosotros sea evidente. Amén. Ahí es donde se mira la fe. Porque mire, no es lo mismo tener fe que vivir en fe. Decir tener fe, pero cuando miras la situación difícil, ahí es donde eres probado en fe. Pero vivir en fe, en esa confianza que Dios está teniendo cuidado de sus vidas, ahí es realmente una persona de fe. Y usted dirá, el fe es un don que el Señor da, pero hay una fe básica que Dios nos ha dado a todos. Usted está aquí porque tiene fe. Tiene fe que el Señor lo salvó. Amén. ¿Cuántos tienen fe que el Señor lo salvó? Hermanos, creemos que el Señor nos salvó. No podemos dudarlo. Pero si nosotros, ¿será que sí? ¿Será que sí hay una vida eterna? ¿Será que el Señor tiene una morada para mí? ¿Será que yo soy verdaderamente hijo del Señor? Bueno, si realmente no vive como Dios quiere, sí tiene razón, ¿por qué usted estarlo dudando? Pero si usted vive como Dios quiere que viva, usted vive confiado en el Señor, amén. Por eso en Salmo 116:10 decía el salmista, dice, creí por lo cual hablé, estando afligido en tal manera. De ahí es donde viene Pablo y habla en Salmo 116:10. Dice, ahí en medio de la aflicción, dice, Señor, aquí estoy. Te entrego toda esta situación yo te la entrego. Y ahora pongo mi vida en tus manos. Amén. ¿Y sabe por qué nosotros entendemos que esto tiene un impacto práctico en nuestra vida? Porque nosotros queremos ser gente de fe. Escuche esto, no gente incrédula, sino gente de fe. Y la fe obra primeramente antes de que sucedan las cosas. Nosotros creemos que el Señor es el que nos cambia, nos transforma, nos limpia, nos redime, nos ayuda en todo. ¿Sabe? Nuestra vida es el ejemplo de que hemos creído en el Señor. Porque, hermano, fe es creerle al Señor aunque no lo estemos viendo. Amén. Amén, hermano. Entonces, nuestra vida es el reflejo, el resultado o la muestra que creemos en el Señor. Porque ahí es donde se evidencia de que somos gente de fe, que creemos en el Señor y vivimos como Él quiere que vivamos, que hablamos lo que Él quiere que hablemos, no lo que nosotros queremos decir, sino lo que la palabra dice. Y yo creo lo que la palabra dice, sus promesas y sus bendiciones, amén. Por eso, hermano, entendemos eso, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí se refleja, ¿saben qué cosas? En nuestros comportamientos. Ahí, hermano, en esa fe que tiene un impacto, hermano, directo, práctico en nuestra manera de ser.
Dios nos ha cambiado. ¿A cuántos Dios ha cambiado? Tiene que ser evidente en sus comportamientos. Ahí es donde usted dice, es gente de fe, gente que cree la palabra, gente que lo que escuchó habla, gente que lo que escucha vive, gente de lo que se le ha enseñado practica. Amén. Por eso entendemos eso en nuestras relaciones. Hermano, cuando nosotros entendemos de que creemos que Dios nos ha apartado del mundo, quiere que seamos gente diferente, gente especial en esas relaciones que nosotros podamos tener. Amén. Porque mire, le voy a decir algo aquí entre usted y yo. La gente tiene fe, pero solo para cosas materiales. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Señor, en el nombre de Jesús, dame aquí, dame allá. Solo dame. Pero no cambiamos nuestra vida y pretendemos ser gente de fe. Y la fe empieza a obrar en cosas básicas, en lo que creemos en el Señor. Amén. Y esas cosas Dios las va a añadir. Amén. ¿Acaso cuando usted compra una casa, compra primero los muebles y luego la casa? Indudablemente compra la casa y luego va viendo lo que usted necesita de acuerdo al tamaño de su casa. Hermano, de la misma manera obra la fe en el Señor. Cuando nosotros entendemos de que esta fe tiene un impacto práctico en nuestra vida, en nuestra familia y con la gente que nos rodea. Amén, hermano. Tiene un impacto en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que no vivimos por lo que nuestras fuerzas puedan producir o nuestras manos puedan producir, sino que vivimos porque sabemos que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahí entiendo que soy gente de fe. Me pagan poquito y usted entiende de que la mano de Dios está a su favor y que no es cuánto usted gane, sino que lo que usted gane es lo que Dios va a hacer que le rinda, porque usted vive en fe. Y Dios le va a abrir la oportunidad de ir cada vez más y más. Pero vivo, alegre y confiado, creyéndole al Señor. Amén. Cómo nosotros interactuamos con el mundo, cómo somos, cómo la gente nos ve. Por eso tiene un impacto práctico. ¿Por qué la gente no nos ve a nosotros como gente de fe? ¿Por qué no mira a la iglesia como una iglesia de fe? Porque nosotros nos acomodamos al mundo o empezamos a movernos como el mundo actúa. Entonces realmente no interactuamos como deberíamos de hacerlo, como el mundo lo hace, lo queremos hacer nosotros. Bendito sea el Señor. Eso es lo básico de una fe. Ahora, ¿puedo tener fe en cosas falsas? Le hago esa pregunta. Puede tener fe en cosas falsas, pero también puede tener la fe en cosas verdaderas. Le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor. La fe puede estar basado en la verdad o la mentira. Puede estar basado en la verdad o la mentira. Porque hay gente que tiene fe en cosas que no son reales, que son mentiras. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice en Hechos capítulo 14 versículo 1. Dice la palabra del Señor. Hablando Pablo y Bernabé, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos. ¿Lo tiene? Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, ¿qué dice? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Escucha esto: el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué dice? Señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Mire, la fe puede estar basada en cosas reales, verdaderas, como en cosas falsas o mentiras. Allí nosotros nos encontramos que estaba Pablo y Bernabé. Lo que dice, estaba compartiendo la palabra de gracia. Pero como en todo, hermano, no todos están de acuerdo. Ellos tenían fe y creían. Por eso Pablo decía: lo que hablé, eso, lo que yo escuché, eso hablé. Lo que creía, hablé. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pero usted sabe lo que encontramos aquí, que algunos creyeron, dice, y otros no. Y todavía los que no creyeron estaban tratando de persuadir a aquellos que habían creído. Hermano, así puede ser en medio nuestro. Algunos creen, otros no creen. El que no cree, que sea
Dios obrando con el que no cree, pero no persuada a aquel que cree en que no crea. Porque, hermano, si hay algo de Dios y usted sabe que es la palabra del Señor, deje que Dios obre en esa vida, porque Dios obra de una manera diferente con cada uno. Y dice la misma palabra, hermano, escuche esto, que lo que Dios le permitió, le concedió que hiciese por las manos de ellos señales. O sea, no simplemente era lo que Pablo había dicho, sino que también hacía milagros, hacía señales, pero aún así se resistieron a aquellos judíos que no creían. Por eso nosotros podemos basar nuestra fe en cosas verdaderas o en mentiras. Porque ¿qué era lo que decían los judíos? Que no eran realmente verdaderos lo que Pablo estaba diciendo. Y a veces nos puede pasar a nosotros. Eso no es posible, porque yo nunca lo he visto. Porque el nivel de incredulidad de unos puede ser más que de otros. O la fe de unos puede ser más que de otros. Amén. Si alguien cree que Dios lo puede sanar, Dios lo puede sanar. Si otro no lo cree, otro no lo cree. Pero deje a aquel que cree que Dios lo puede sanar. Amén, hermano. Porque tiene la confianza puesta en el Señor. Ahora, hay cosas que son evidentes. Porque ¿qué era lo que Pablo estaba hablando? Estaba hablando la palabra de gracia. Estaba hablando la palabra que el Señor le había dado. Entonces muchas veces nosotros leemos la escritura y nosotros decimos, como que esto no me gusta, o esto yo no lo creo. Pero muchas veces si leemos texto y contexto y entendemos el espíritu que nos habla a través de la escritura, no podemos resistirlos a la palabra de verdad. Pero hay gente que también habla mentira. Amén. Utiliza la Biblia para conveniencia. Y ahí es donde caemos en el error y una fe de error, porque le vendemos sueños a la gente que jamás se verán cumplidas. Amén. Y ahí es donde nosotros entendemos que la fe verdadera, Dios la respalda. Bendito sea el Señor. Escuche esto: cuando usted tiene una fe verdadera, Dios la respalda, y es evidente. O sea, Dios no va a permitir que tenga fe y no se manifieste. Escuche lo que dice ahí la escritura, que le permitió, le concedió a ellos hacer señales. Cuando la gente tiene fe y está el respaldo de Dios, ahí estará la evidencia de que el Señor está obrando. Amén. Por eso unos estaban con los judíos y otros dicen que estaban con los apóstoles. Cuando la fe está puesta en alguien, ahí comienzan los grandes problemas. Cuando la fe está puesta en un hombre, hermano, está poniendo por encima de Dios a algo y a alguien. Ahí la fe no va a obrar. Amén, hermano. Cuando usted tiene la esperanza puesta en aquella persona, sacó a Dios, y la fe trabaja solo en Dios. Amén, hermano. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando por alguien famoso que ore por nosotros? ¿No se da cuenta la gente en las campañas? Hermano, se amontona para que el hombre de Dios le ponga la mano. La pregunta aquí que debemos de hacernos es: ¿dónde está puesta tu fe? ¿En esa persona o en el Altísimo que le ha concedido a ese hombre usarlo? ¿A dónde está puesta tu fe? ¿A quién tú crees? ¿A lo que te dice el predicador o lo que te dice la palabra del Señor? Si sigues lo que dice la palabra del Señor, ahí tu fe estará respaldada y creerás en el Señor y no te va a desilusionar, no te va a desanimar. Amén. Por eso, hermano, debemos de entender esa palabra verdadera de fe que respalda el Señor. La fe no puede estar puesta en ningún hombre. Por eso la palabra dice: bendito el varón que confía en el Señor. Y dice lo contrario: maldito, hermano, aquel que pone sus ojos en alguien. Nunca ponga los ojos en alguien, ponga los ojos siempre arriba en Jesucristo. Amén. Creyendo que Él es el que lo sana. Creemos que la palabra del Señor dice: si Dios dice que sana, Dios sana. Amén. Si dice la palabra que Él salva, Dios sigue salvando. Amén. Si dice que Él restaura, Dios restaura. ¿Por qué? No porque se lo dice a alguien, sino porque el Señor se lo dice a través de la Escritura, y usted lo cree fielmente que Dios obra en milagros hasta el día de hoy, porque esos siguen vigentes. Amén. Pero mire lo que encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Dice: queridos amigos, esta es la segunda carta. Mire lo que dice Pedro acá.
Es la segunda carta que les escribo. Y en ambas he tratado, ¿qué dice? De refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando. ¿Qué dice ahí, hermano? Sanamente. Dice, quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Mire, quiero que usted se detenga y medite en esto. Primeramente dice, quiero recordarles lo que ya han escuchado. Porque algo que yo quiero que usted tenga claro, que recuerde lo que usted ha escuchado, que está en la Escritura, que usted ha leído, que Dios le ha hablado. Dice la misma Escritura, porque de esa manera es que el Señor le ha hablado a través de la Escritura por el Espíritu Santo. Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán, ¿qué dice? Burladores, que se reirán de la verdad y seguirán, ¿qué dice? Sus propios deseos. Hermano, cuando nosotros entendemos que nuestra fe está fomentada en deseos personales, allí estamos cayendo en el error. Allí estamos nosotros dejando la fe verdadera de Dios por la fe intencional que queremos para nuestra vida. Amén. Y miren lo que dice ahí, se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Ay, vos no le pares bola a lo que dice el pastor. Mira, vos seguís siendo fiel, hace esto y lo otro y vas a ver cómo Dios te bendice. Pero no le dice, ve a orar, ve a ayunar, guárdate en santidad, espera al Señor, el Señor viene por segunda vez. Eso no le dice. Amén, hermano. Dios te va a bendecir y usted no cambia. Usted no obedece la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo la mano del Señor? Yo estoy bajo la gracia, pero Pablo mismo nos recuerda, dice, la gracia es aquello, hermano, que Dios nos dio inmerecidamente, pero la ley me recordaba lo malo que había en mí. Si nosotros entendemos de que la gracia vino a ser el cumplimiento de la ley a través de Jesucristo, porque ella nos muestra cómo nosotros estamos, en qué condición nos encontramos y qué nivel de fe nosotros tenemos, amén. Y dice el versículo 4, y dirán, ¿qué pasó con la promesa del Señor? Que Jesús iba a volver. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Así está la iglesia de Dios hoy. ¿Dónde está puesta su fe? ¿Está puesta en las cosas terrenales? ¿Está puesta en lo que usted quiere que Dios le dé? Ahí hay un problema, porque la fe más grande que podemos tener es la esperanza en nuestro Señor Jesús. Amén. Yo creí que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor, ¿sabe? Qué bueno que Dios nos bendice. Qué bueno que en medio de la necesidad Dios está obrando en su vida. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene fe en el Señor, en lo que Dios hace para su vida, en que usted se está guardando para Él, que usted está anhelando su segunda venida, créame de que Dios le va a permitir vivir bien aquí en la tierra y lo va a usar para que lo que crea, hable. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿sabe? La fe hace, ya para terminar, hace la vida mejor. ¿Conoce gente sin fe? Le voy a contar una de las mías. Le cuento una de mis interioridades. Fíjese, hermano, que yo le he contado que yo tenía mi ahorro antes que viniera mi esposa. Y ella vino y lo compartimos juntos, ¿verdad? Y ella supo cómo gozarlo, ¿verdad? Entonces, pero sabe que yo ya siendo cristiano, yo tenía dicen en Honduras, mi buena huaca. Y yo decía, yo creo en el Señor, pero si se me gasta, ¿qué voy a hacer? Y no sé si en algún momento usted ha tenido esos pensamientos. Yo tenía fe en el Señor, pero también tenía fe en el billetillo que tenía en el banco, ¿verdad? Entonces, cuando vino una situación bien difícil, yo dije, bueno, yo tengo mi billetillo ahí, ¿verdad? No pensaba, Dios me va a sostener. Pero fíjese que ahí era una etapa de mi vida. Cuando ya no había nada, ahí empecé a vivir por fe y creerle al Señor que no me iba a desamparar. Sabe que entendí de que la primera confianza que tenía no la tenía en el Señor, que la tenía en lo que yo había acumulado con mis fuerzas. Pero Dios le obra en cada uno. Dice que Él no va a poner una carga que no podamos resistir.
Y yo sé que quizás si eso nos va a desviar, crean que Dios va a obrar en eso. Pero también nos va a probar, así como probó a los antiguos la fe que tenían en Él. Pero la fe nos hace la vida mejor, porque si nosotros creemos en el Señor, las cosas obran para bien. Dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, ¿lo tiene? Dice, y todo aquel que cree que Jesús, ayúdenme a leerlo por favor. Si todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Escuche esto. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, tuvimos fe en Dios. Y en medio de la dificultad, vencemos el mundo por lo que nosotros creemos. Creo que esto es lo básico de la fe. Dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que he vencido al mundo. ¿Qué dice? Repita conmigo por favor en esa parte. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Escuche esto. Si usted y yo tenemos fe en el Señor, mire, yo sé que quizás usted esté enfermo, quizás tenga miedo, tenga temor, y se vale, porque esas son situaciones que afectan nuestra alma. Quizás no sabemos qué va a ser el día de mañana, quizás no tengo para pagar la renta, qué sé yo, lo que usted tenga. Quizás esté enfermo y tiene temor que le den un dictamen malo. Quizás tiene problemas en su casa, con sus hijos, su hogar, en el trabajo. ¿Sabe? Lo básico de la fe, primeramente, es saber de que tiene que creerlo en su alma, en su cuerpo y su espíritu. Que si usted lo cree, porque dice la misma palabra, que en esto conocemos al Señor, aquel que en Él cree. Así dice la Escritura. Allí entendemos que Dios empieza a obrar en las cosas diarias. Que creemos en lo verdadero, que Dios nos guarde, que usted ponga su fe en cosas que no son verdad, que usted ponga la fe en alguien o en algo, porque hay gente que siendo cristiana ahí guarda su amuleto, leyendo el horóscopo. No salgas hoy porque va a llover y te vas a mojar, ¿verdad que sí? O a veces jugamos el casino cristiano, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es el casino cristiano? Da, que en una le vas a pegar. No funciona así, hermanos. ¿Usted no había escuchado el casino cristiano? Usted le echa al tragamonedas $1 y quiere ganar 100. ¿No ha escuchado eso usted? Bueno, yo sé que nadie ha ido al casino acá, ni tampoco lo invito a que vaya. Pero queremos hacer de la iglesia el casino cristiano. Las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan que la fe que yo tengo es porque amo al Señor. Porque dice la palabra que el que ama al Señor ha vencido al mundo. Y Dios le respalda y le ayuda. Porque dice que el que cree en Jesús es hijo de Dios. Que el que cree en el Señor es hijo de Dios. Y Él no lo va a desamparar. Así como le habló a Moisés y le dijo Jehová, habló a Moisés diciendo, envía a estos hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Acaso el Señor no conocía esa tierra? Sí la conocía. Sí la conocía, pero ¿sabe qué? Necesitaba de que ellos vieran todos los peligros y las dificultades para que pudieran apreciar la mano de favor de Dios para su vida. De la misma manera para con nosotros. Estamos aquí adorando al Señor. Pero la mayoría de los que estamos aquí somos inmigrantes y tenemos temor. Quizás hemos sufrido discriminación. Quizás hemos visto que no hay oportunidades para nuestra vida. Creámosle al Señor, seamos gente de fe y movámonos. Hagamos algo que Dios va a ir con nosotros. Amén.
Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué nivel de fe tiene? Vamos a estar hablando acerca de la fe y va a ser diferentes áreas. Yo quiero que en esta mañana usted pueda realmente creer en el Señor aquellas cosas invisibles para que Dios las pueda hacer visibles. Y una de ellas es creer en Jesús. Crea en Jesús. Usted necesita a Jesús. Necesita entregar su vida a Él completamente. Si no, su fe estará puesta en algo que es temporal y pasadero. Yo no sé la dificultad que usted pueda estar pasando. Yo no sé cómo usted ha llegado, qué aflicción usted esté teniendo, pero creámosle al Señor. Yo creo en el Señor. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Da confianza, Señor, a nuestra alma.